Hola a todos, bienvenidos a este vídeo que es un recorrido que vamos a hacer sobre la inteligencia artificial generativa. En este vídeo vamos a desglosar los conceptos como Natural Language Processing, Large Language Models, RAG, embeddings, bases de datos de vectores, estos conceptos que están relacionados con el procesamiento del lenguaje natural. Vais a ir viendo cómo hoy en día os sonará agentes, automatizar tareas, etcétera, etcétera. Pues quiero utilizar este vídeo para hacer una pequeña presentación a nivel conceptual de conceptos y luego entraremos ya en el código para ver cómo hacemos llamadas y creamos estos objetos, llamamos a estas librerías, a las APIs de estos modelos de análisis de lenguaje. Vamos a ver, para hacerlo de una manera fácil, hay que reconocer que estos conceptos lo mejor es tener una visión general y luego ya ir probándolos para concretar en qué es lo que son. Al final de este vídeo comprenderás cómo la IA al final procesa el lenguaje, recupera la información, genera respuestas inteligentes porque ha estado razonando y vamos a ver cómo interactúa con otras herramientas u otros sistemas para poder asistir en nuestros procesos de negocio, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. Bueno, ¿qué es lo primero que quiero mostraros? El procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural realmente... Vamos a ver si puedo pasar aquí. Está en el corazón de la IA. Es decir, la IA generativa está basada en el procesamiento del lenguaje natural, NLP. La disciplina en Natural Language Processing es la que permite a computadoras comprender, interpretar y generar el lenguaje humano de una manera con una representación espacial de la semántica de estas palabras. Los primeros modelos NLP estaban basados en reglas o estadísticas, pero es que hoy en día usamos modelos de lenguaje de gran escala, los que se denominan Large Language Models. Estos son como, por ejemplo, GPT-4, Gemini de Google, BERT, que también lo creo, DeepMind, quiero recordar, y entonces todos estos han sido entrenados con enormes cantidades de texto, bimillardos de parámetros para poder predecir y generar respuestas similares a las humanas. Si queremos hacer, por ejemplo, una analogía, podemos entender que cuando enseñamos a un niño a leer, lo primero es memorizar las palabras, es decir, el Natural Language Processing básico, es decir, memorizar palabras y significado. Pero luego ya empezamos a entender el contexto. Eso es lo que hace BERT, por ejemplo. Y luego, finalmente, todos estos modelos que tenemos, Claude AI, Mistral, DeepSeek, GPT, lo que hacen es predicen una oración. Utilizan transformers, la arquitectura de transformers, que viene a ser una arquitectura de deep learning en el cual las redes neuronales, en vez de estar orientadas a aprender de manera secuencial, pueden simplemente aprender en base a los contextos que tienen en representación de a un espacio de alta linealidad. Con lo cual, los modelos de lenguaje, pues estos de gran escala son realmente el cerebro de la inteligencia artificial generativa en la mayor parte de los casos. GPT, Gemini, BERT utilizan estos miles de millones de parámetros y lo que hacen es comprender y generar texto. ¿Cómo lo hacen? Pues BERT, como os decía, significa Bidirectional Encoder Representations from Transformers. No estoy hablando de los Transformers de la serie de coches que se transforman en robots. Estamos hablando de que este fue uno de los modelos que surgió primero y porque entendía las palabras dentro de su contexto, en lugar de solo en un orden específico. Tenía esa comprensión semántica más allá. Luego tenemos GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer. Esto llevó un paso más allá, prediciendo además cuál sería la siguiente palabra, cuál es la siguiente palabra en una frase con una increíble precisión.
esta capacidad de predicción llevó a la creación de los modelos ChatGPT cada vez más avanzados, hasta tal punto que ahora mismo también incluso son capaces, mediante los avances en redes neuronales convolucionales o otras que analizan imágenes y sonido, interpretar estas y asignarles un valor semántico. Podemos hacer una analogía como, por ejemplo, un chef que predice una receta sería un chef experimentado, pero tras leer miles de recetas, él, si la puede predecir, significa que en realidad él tiene una capacidad ya de aprendizaje que él sabe perfectamente por dónde van a seguir los tiros, aunque nunca lo haya visto antes. Esto más o menos es lo que hacen GPT-4, Gemini y otros modelos de procesamiento de grande LLMs. Un concepto muy interesante que quiero introducir ahora es el de RAG. Os habrá sonado RAG, significa Retrieval Augmented Generation. En la inteligencia artificial, estos modelos RAG permiten generar respuestas impresionantes mediante el acceso a información actualizada, es decir, a fuentes de datos que pueden ser externas. Pueden ser webs, pueden ser bases de datos, pueden ser documentos. Entonces, ¿cómo hacen estas cosas para poder, estos modelos RAG, para coger la información? Lo que hacen es que la van a vectorizar, van a crear embeddings, van a hacer representaciones en el espacio con muchísimas dimensiones, más allá de las 3 que nosotros podemos más o menos entender, y esto va a evitar que el propio lenguaje, a la hora de responder, pueda hacer lo que a veces se denomina hallucination, o cuando empieza a inventar respuestas que realmente no son acertadas en base a lo que ha sido entrenado con sus millones de parámetros. Para evitar esos bugs que daban algunos lenguajes, se inventó la generación aumentada con recuperación, el RAG. ¿Cómo funciona? Indexa primero los documentos, esa es la primera parte, indexing. Tiene que realizar de todas esas fuentes de datos una base de datos vectorial, representación matemática de la información que encuentra en esas fuentes de datos. Segundo, convierte las consultas, es decir, qué preguntas podríamos hacer sobre esas bases de datos, también en representaciones matemáticas, en embeddings, y las guarda también. Luego, recupera los documentos más relevantes, o sea, transforma las preguntas en embeddings, va a la base de datos vectorizada y ahí recupera cuáles son los documentos más relevantes para la respuesta. Lo último que hace al final es generar esa respuesta basada en una información real, en este caso, porque ya ha estado validada, por eso esas fuentes de datos tienen que estar validadas también por alguna gente, por seres humanos. Entonces, un Large Language Model normal lo que hace es como en un examen sin libro, es decir, solo responde con lo que recuerda. Sin embargo, en un modelo RAG es como un examen con libro. Tú puedes buscar la información en tiempo real antes de responder, con lo cual vas a acertar más. ¿Qué son los embeddings que hemos mencionado antes? Es cómo la inteligencia artificial entiende el significado de estas palabras. Es decir, antes que una IA pueda recuperar los documentos relevantes, primero debe entender cuál es su significado, pero de una manera matemática. Esta representación se hace con los embeddings. Por ejemplo, una analogía sería, tú imagínate en Google Maps, si hubiera un Google Maps de palabras, imagínate que cada punto en el mapa representa una palabra, entonces palabras similares, como a lo mejor rey y reina, pues estarían más cerca. Sin embargo, palabras que no tengan nada que ver, como puede ser rey y banana, estarían súper lejos. Pero, por ejemplo, si tú buscas la palabra rey y la IA también te puede a lo mejor encontrar que están cerca, pues monarca, emperador, mandatario, ese tipo de similitudes se realizan gracias a lo que se denomina los embeddings. ¿Qué son las bases de datos vectoriales? Las bases de datos vectoriales, en este caso, son una analogía que podríamos hacer es, imagínate, una biblioteca inteligente, es decir, una base de datos que te permita buscar por título y autor, y esa base de datos
también te permite buscar por significado en este caso, es decir, perro feliz. Pues en lugar de encontrar solo documentos con perro, la base de datos también va a encontrar cachorros, todo tipo de sinónimos semánticos que te puedan interesar. Hay una serie de bases de datos populares que son ChromaDB, Pinecone FAIS, Webiite, FAIS, que es la de Google, y bueno, la verdad que estas son muy interesantes. Conviene tener en cuenta que, por ejemplo, ChromaDB es bastante accesible. FAIS es la de Facebook, esa es para muchísima cantidad de datos a indexar y vectorizar. Y bueno, Pinecone, por ejemplo, está muy bien para tiempo real. Todas estas son fundamentales para poder crear nuestra arquitectura de generación aumentada por recuperación RAG. Otro concepto que me va a gustar ahora introducir mucho es porque luego veremos en los ejercicios que haremos en código, es el de los agentes de inteligencia artificial basados en capacitación. Es decir, en este caso serán asistentes personales que son capaces de hacer respuestas a las preguntas, pero es que más allá de ello pueden tomar decisiones y realizar ciertas acciones que nos vayan a ayudar al objetivo final. Como por ejemplo, un agente de IA que te reserve un vuelo, pero además es que te comprueba qué clima va a hacer, el tiempo, si va a hacer sol, lluvia, y además te aseguras de tu calendario, consulta en tu base de datos de calendario si ya tienes reuniones o no, para saber las fechas y cuándo te viene mejor. Hay una serie de conceptos que utilizan estos agentes y son conceptos clave que hay que comentar. Chain of thought. Este es el concepto en el cual la inteligencia artificial piensa unos pasos y luego responde. Entonces, ella primero hace un razonamiento y luego al final otorga la palabra en base al razonamiento que primero ha generado en texto. Luego hay otro concepto que es el de react. Razona primero y luego actúa. Es decir, va utilizando lo que ya ha aprendido, lo razona y actúa utilizando una función o una herramienta, que son dos conceptos que veremos, son objetos que crea, también para acometer el objetivo final del prompt que le hemos indicado. A todo esto, para los que estáis menos familiarizados con los lenguajes de procesamiento, sabéis que el prompting, es decir, la manera de enviar la información en texto a nuestro Large Language Model, también se puede configurar de manera a que las respuestas que busques sean lo más reducidas posibles, que tenga más amplitud para ser creativo o no, que liste varias opciones dentro de las probabilidades que encuentra en las respuestas más probables a lo que le hemos pedido. Bueno, todo esto habrá que también ajustarlo para nuestros casos de uso. Las arquitecturas cognitivas son los modelos que están diseñados para imitar el pensamiento humano. En ellos también necesitamos la orquestación, pues esta maneja la memoria, la planificación, la ejecución y permite recordar respuestas anteriores. Entonces, hay unas herramientas que os sonarán, que son unos agentes de IA, unos frameworks y objetos que se llaman LangChain y LangGraph. Para construir estos agentes, esta inteligencia artificial, necesitamos estas herramientas que conectan con los lenguajes Large Language Models y con las aplicaciones y sistemas reales. Por ejemplo, LangChain lo que hace es que nos permite un framework en el cual es fácil conectar nuestros modelos de inteligencia artificial con bases de datos, APIs y documentos o páginas web externas. Y LangGraph lo que hace es que es un sistema basado en grafos para poder construir agentes de inteligencia artificial multiagentes, es decir, dinámicos y complejos. ¿Qué te hace la IA? Por ejemplo, te verifica los vuelos, busca el clima, te envía recordatorios. Todos estos bloques se conectarían con LangChain. Entonces, la capa de orquestación, digamos que es el director de la sinfonía.
Lo que te hace la capa de orquestación es que te permite utilizar todos estos diferentes funciones, herramientas, que lo que te hacen es que te crean APIs y te crean métodos para poder, por ejemplo, consultar una base de datos, entender qué columnas tiene, entender la web, qué información tiene, entenderla semánticamente y aplicarla cuando en el razonamiento de las preguntas que le haya hecho un usuario a ese agente necesite a lo mejor acceder a cierta información u otra, como qué días tienes libres, qué tiempo va a hacer, etcétera, etcétera, cuántas plazas necesitas, ese tipo de conceptos. Entonces, la orquestación es fundamental y de eso se puede encargar perfectamente LangGraph. Con lo cual, ¿qué os podemos comentar? La inteligencia artificial es clave hoy en día y vamos a aprender en esta siguiente parte del vídeo cómo hacer unos agentes, un RAG, Retrieval Augmented Generation, buscando información de documentos y bueno, tengo un par de casos de uso que os van a parecer muy interesantes. Hacer va a ser instalar el Software Developer Kit. Lo primero, desinstalamos librerías que pudiera haber en este Jupyter Notebook. Estamos en Kaggle en este momento y lo que vamos a hacer va a ser instalar Google GenAI 1.7 que nos permite acceder a las librerías de Python para usar los modelos Gemini. Lo voy a ejecutar. Y aquí ya podemos ver que la sesión se ha iniciado y la célula del notebook se ha ejecutado, tardado 20 segundos. A continuación, importamos las librerías que necesitamos. Una vez instalado GenAI de Gemini, pues vamos a importarlo. Importamos también Types, que es para manejar formatos de texto. Y luego importamos el Python Display para poder mostrar Markdown en nuestro notebook. Ejecuto. Luego tenemos que conseguir una key, una llave de seguridad para conectarnos a la API, que nos la dan en Google Artificial Intelligence Studio. Yo la tengo aquí, es el secret de esta llave. Instalamos la última versión de Gemini, actualizamos las librerías mediante Upgrade Google Generative AI. Comprobamos que la key está bien cargada y está disponible. Vamos a usar el POS Environment. Luego lo que vamos a hacer es probar una llamada a esta API, a este modelo Gemini 1.5 Pro. Como veréis aquí, lo que voy a hacer es conectarme al modelo, Generative Model, y luego enviarle que me haga una respuesta, que me genere una respuesta llamando al modelo al contenido a la frase explícame AI como si fuera un niño. ¿Qué pasa? Como veréis aquí hay un error. ¿Por qué? Porque he dejado corchetes como si fuera una lista. No se le puede pasar una lista en esta llamada a Model Generate Content. Con lo cual lo dejo así, como un string, y allá vamos. Vamos a corregirlo. Así. Bueno, entonces me voy a Google AI Studio para conseguir la clave, que no la tenía bien. Este es mi proyecto, Gemini. Aquí está. Comprobamos que tenemos instalada la librería de Google Generative AI, como veréis. Aquí la tenemos. Correcto. Bueno, como veréis, al final teníamos que llamar a Gemini 1.5 Pro. El nombre tiene que cuadrar con el que nos ha devuelto el listado. Le preguntamos
que nos explique qué es la inteligencia artificial como si fuéramos un niño, y el modelo nos responde con esta historia tan bonita. Con lo cual ya tenemos listo conectada la API para usar Gemini. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es que hemos generado una respuesta con Generate Content y ahora vamos a usar el objeto chat de Gemini, que lo que nos permite es, mientras esté en ejecución, mantener respuestas y hacerle preguntas como si estuviéramos hablando con un chat. Le preguntamos, hola, soy Zork. Y él nos dice, hola, Zork, encantado de conocerte. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Vamos a ver, le respondemos, ¿nos puedes decir algo interesante sobre los dinosaurios? Y nos suelta aquí una frasecita interesante, los dinosaurios tenían plumas, nos empieza a dar curiosidades y comprobamos que al ser un objeto chat, aún se acuerda de cómo nos llamamos, que le hemos dicho en la instrucción anterior. Ejecutamos aquí y nos dice, sí, tu nombre es Zork. Vamos a ver ahora cuáles son estos parámetros de este modelo. ¿Qué atributos tiene Gemini 1.5 Pro, que es el que estamos usando actualmente? Vamos a explorar esos parámetros, los listamos mediante esta instrucción y como veréis tenemos una lista bastante larga con todos los parámetros asociados a Gemini 1.5, que podemos ver top K, top P, la temperatura, que no sé si he explicado ya lo que es efectivamente son estos parámetros que nos condicionan cómo van a ser sus respuestas. Y uno de los más interesantes es la longitud de salida de las respuestas. Vamos a probar para Gemini 1.5 Pro. Podemos indicarle que nos dé una respuesta de 1000 palabras. En máximo 200 tokens. Entonces, corregimos el código. Vamos a poner el modelo Generative AI Gemini 1.5, pero le vamos a poner esta vez Max Output Tokens igual a 200. Esto nos va a permitir limitar los tokens de la respuesta, lo cual puede ser muy indicado para configurarlos según cómo nos sea nuestro objetivo y también limitar los costes, lógicamente. Entonces le indicamos que nos haga un ensayo sobre la importancia de las olivas en la sociedad moderna. Aquí tenemos texto, como veréis, está limitado a 200 tokens. Pedirle que nos compruebe cuántos tokens ha usado para generar este texto. Le estoy pidiendo que me ponga un límite de 200, pero que me haga un ensayo de 1000. Vamos a ver cómo funciona esta instrucción y si realmente esto funciona. Nos hace aquí un texto. El texto se ve que es largo. Y no nos da la información sobre los tokens, con lo cual no parece que haya funcionado esta limitación de tokens para este modelo Gemini 1.5. Quizás no esté disponible para el Gemini 1. Como vemos aquí, es que se llama Input Token Limit o Output Token Limit. Este es el nombre del atributo, con lo cual vamos a corregirlo. Cogemos aquí y lo marcamos. Y ejecutamos otra vez. Procesando. Sigue procesando. Y aquí está. Vamos a ver qué es lo que nos ha respondido. Pues no nos da la información. Por algún motivo, esta API ahora mismo no está devolviendo lo que queríamos, con lo cual habrá que comprobar. Por lo que parece, copiamos esto en Word y efectivamente tenemos 800 palabras. Se ve que por defecto Gemini Pro 1.5 debe tener en torno
valor fijado que muchas veces es 1024 y en este caso no nos está dejando configurarlo, pero es interesante saber que se puede configurar cuando estemos modelizando nuestro Large Language Model para limitar un uso indebido y un gasto desproporcionado.